Buen día, mi nombre es Caterina Pinilla y junto a mis compañeros Juliana Durán, Juan Blanco y Juan Castañeda hablaremos en este video sobre 5 ejercicios propuestos sobre la temática vista en clase, que es la ecuación de Bernoulli. Este ejercicio propuesto tenemos que un tanque cuya presión es constante está lleno de agua y tiene una imperfección en el fondo. El nivel del agua está a 250 centímetros arriba de la salida y la presión del aire en el tanque por encima de este nivel de agua es de 250 kilopascales. Por donde se escapa parte de esa agua hacia la atmósfera se encuentra un agujero del cual tiene un pequeño radio de 5 centímetros. Determine la razón inicial de descarga del agua del tanque. Lo primero que vamos a hacer va a ser recolectar los datos que brinda el problema y hacer el respectivo cambio de unidades. En este caso, la altura en el punto A, que es de 250 centímetros, la pasamos a metros y nos va a dar 2.5 metros. Y el radio del agujero por el que se sale el agua lo vamos a tomar como el diámetro, que sería 10 centímetros, y lo vamos a pasar a metros, que quiere decir 0.1 metros. Debemos tener en cuenta el peso específico del fluido, en este caso agua, que es de 9.81 kN sobre metro cúbico, y la presión que nos da el ejercicio, que es de 250 kilopascales, lo pasamos a pascales y va a quedar que es de 250.000 pascales. Seguido de esto vamos a plantear la ecuación de Bernoulli. Debemos tener en cuenta que la presión hidrostática en el punto A es cero, ya que su diferencial de altura también lo es. Y de esta manera tenemos que la velocidad en el punto A también va a ser cero, ya que el tanque está sellado. Es un tanque presurizado. Con lo cual la ecuación nos queda que la presión en A va a ser igual a la presión en B más un medio por la densidad por la velocidad en el punto B al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en B. La presión en el punto B es la atmosférica, por lo que esta se desprecia. Luego se divide por la densidad para de esta manera simplificar. Vamos a pasar la incógnita al otro lado de la igualdad para despejarlo paso a paso. Hacemos factor común de las presiones, lo que vendría siendo la densidad, y nos va a quedar la ecuación 1 medio por la velocidad en el punto B al cuadrado igual a la presión en A sobre la densidad menos la gravedad por la altura en B. Vamos a despejar dentro de la ecuación de Bernoulli ya aplicada a los parámetros del problema la velocidad en el punto B, y nos va a quedar que la velocidad en el punto B es igual a la raíz de 2 por la presión en el punto A sobre la densidad menos la gravedad por la altura en B. Vamos a reemplazar los datos en la ecuación, operamos y obtenemos que la velocidad en el punto B es de 21.235 metros sobre segundo. Una vez calculada la velocidad en este punto, necesitamos hallar el área del agujero para calcular de esta manera el caudal. Recordemos que al ser un círculo, el área de este es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Vamos a reemplazar los datos en la ecuación, operamos y obtenemos que esta área es de 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Utilizando la ecuación de caudal vamos a calcular la razón inicial de descarga del agua del tanque. Y recordemos que esta ecuación es caudal igual a el área por la velocidad. Como ya conocemos estos valores, vamos a operar y obtenemos que la razón inicial de descarga va a ser de 0.1667 metros cúbicos sobre segundo. En un día muy soleado en pandemia, José Luis decide inventar un día de playa en su casa. Para eso necesita sacar agua del tanque de su hogar. Descubre que la tubería de este cuenta con 3 diferentes diámetros. En el punto B el diámetro es de 55 centímetros, en el punto C de 65 centímetros y en el punto D de 75 centímetros. Si el flujo másico del sistema es igual a 0,05 metros cúbicos sobre segundo, halle las velocidades en cada punto y la presión del punto B si se sabe que la presión en A es atmosférica y la velocidad en A es 0. Como primer paso hallaremos las velocidades en cada punto con la ecuación de continuidad, que nos dice que caudal es igual a área por la velocidad del fluido. De esta ecuación podemos despejar la velocidad para así hallarla y nos queda que la velocidad en dicho punto es igual a caudal sobre el área en dicho punto. De esta manera podremos hallar la velocidad en los 3 puntos, teniendo que en el punto B el diámetro es de 0,55 metros, el caudal de 0,0 metros cúbicos sobre segundo y sabemos que el área de una tubería es pi cuartos por el diámetro al cuadrado, dando así que la velocidad en el punto B es de 1,73 metros sobre segundo. Realizamos el mismo procedimiento para el punto C, para el punto D, teniendo en cuenta que en el punto C el diámetro es de 0,65 metros, dando una velocidad de 1,46 metros sobre segundo, y en el punto D el diámetro es de 0,75 metros, dando así una velocidad de 1,27 metros sobre segundo. Para la segunda parte, el enunciado nos pide hallar la presión en el punto 2.
Para esto realizamos la ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto B, sabiendo que la presión en el punto A más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más densidad por gravedad por el diferencial de altura en A es igual a la presión en el punto B más un medio de la densidad por la velocidad en B al cuadrado más la densidad por la gravedad por la diferencial de altura en B. De la siguiente ecuación se cancela la presión atmosférica en A, la presión dinámica en A, ya que el enunciado nos dice que esa velocidad es cero, y la presión hidrostática en el punto B, ya que en ese punto se toma como el punto de referencia y el diferencial de altura es igual a cero, por lo que nos queda que densidad por gravedad por el diferencial de altura, que en este caso se toma como h, es igual a la presión en el punto B más un medio de la densidad por la velocidad en B al cuadrado. Despejamos de ese punto la presión en B y nos queda que la presión en el punto B es igual a la densidad por la gravedad por h menos un medio de la densidad por velocidad de B al cuadrado. Ya tenemos todos estos valores, los reemplazamos y nos quedaría que la presión en el punto B es igual a la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura h, que es de 3,25 metros, todo eso menos un medio de la densidad, que de nuevo es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad en B, que es de 1,736,2 metros sobre segundo al cuadrado, dando como resultado que la presión en el punto 2 o B es de 30.342,84 pascales. Aunque el enunciado no nos pide, realizamos el cálculo del número de Mach, sabiendo que el número es igual a la velocidad sobre la velocidad del sonido. Tomamos la velocidad 2, que es de 1,73, sobre la velocidad del sonido, que es aproximadamente 343 metros sobre segundo, y nos da que el número de Mach es de 0,005, siendo así menor a 1 y dando como resultado un fluido incompresible. En el ejercicio número 3 tenemos un medidor de Venturi que tiene un manómetro diferencial de mercurio con una densidad de 900 kilogramos sobre metro cúbico. Este medidor tiene un diámetro de 4 metros en su parte inicial, mientras que la parte más estrecha tiene un diámetro de 2 metros. El agua que fluye a través de este pasa con una velocidad inicial de 2,5 metros sobre segundo y nos piden la lectura del manómetro H. Entonces lo primero que hacemos es plantear la ecuación de Bernoulli para hallar nuestra ecuación número 1. Como la altura en ambos puntos es la misma, tenemos que la presión hidrostática va a ser igual a 0, por lo tanto la cancelamos. Y organizando, obtenemos la ecuación número 1. Luego realizamos un análisis hasta el punto 2 y organizando obtenemos la ecuación número 2. Para hallar la velocidad 2, aplicamos la ecuación de continuidad, que es caudal 1 es igual a caudal 2, que va a ser velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Luego despejamos para la velocidad 2, donde el área de la tubería es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Y esto nos va a dar que B2 es igual a 10 metros sobre segundo. Finalmente, para hallar H, igualamos la ecuación 1 con la ecuación número 2. Esto lo dividimos entre la densidad del agua y luego despejamos para H. Finalmente, reemplazamos con los datos existentes y nos da que H es igual a 54.15 metros. Como ejercicio número 4 tenemos que una pipa de nitrógeno de 15 grados centígrados tiene un diámetro de 0,06 metros. Dicha pipa se encuentra conectada a una tubería de diámetro 0,02 metros por la cual sale el fluido de manera constante. Esa tubería tiene como fin direccionar el nitrógeno hacia el medio ambiente. Teniendo en cuenta que la presión absoluta en la pipa es de 110 kilopascales, A. Determinar la velocidad del punto 3 cuando el número Mach es de 0,28. B. El flujo másico. C. La velocidad en 2 y la presión en 2 es de 8.03242 kilopascales. Antes de comenzar con el desarrollo de las preguntas del ejercicio, es importante tener en cuenta que las unidades deben estar igual. En este caso, la constante del gas ideal, es decir, R, está dada por Joule sobre kilogramo por Kelvin y la temperatura está dada en grados Celsius. Por lo tanto, debemos realizar una conversión de grados Celsius a grados Kelvin para poder operar de manera correcta. Para esto tenemos que nuestra temperatura es de 15 grados Celsius y le sumaremos 273.15 para dar como resultado que nuestra temperatura en grados Kelvin es de 288.15. Como ya sabemos el valor de nuestro número Mach, debemos tener en cuenta que este es igual a la velocidad local sobre la velocidad del sonido.
En este caso, nuestra velocidad local se da en el punto 3 porque es donde existe un diámetro más pequeño y por el cual sale el nitrógeno. De manera análoga, la velocidad del sonido está dada por la raíz de gamma por la constante R por la temperatura. Por lo que al despejar la velocidad en el punto 3 tenemos que esta es igual al número Mach por la raíz de gamma por la constante R por la temperatura. Reemplazando los valores tenemos que la velocidad en 3 es igual a 0.8 raíz de 1.4 por 286.9 joules sobre kilogramo Kelvin por 288.15 Kelvin, dando como resultado que la velocidad en 3 es de 95.26 metros sobre segundo. Ya sabiendo que la velocidad en el punto 3 es de 95.26 metros sobre segundo y el área en el punto 3 estaba por pi cuartos por 0,02 metros al cuadrado, el cual 0.02 pues es nuestro diámetro, podremos calcular nuestro caudal o flujo másico, ya que el caudal en 1, en 2 y en 3 es el mismo. De esta manera entonces multiplicamos los valores y obtenemos que el caudal es de 0.0299 metros cúbicos sobre segundo. Finalmente, para dar solución a nuestra última pregunta, la cual nos pide hallar la velocidad en 2, antes de utilizar la ecuación de Bernoulli deberemos utilizar la ecuación de los gases ideales para poder hallar nuestro valor de densidad. Como ya sabemos, esta ecuación está dada por la presión, que es igual a la densidad por la constante de los gases por la temperatura. Y debido a que tenemos la presión, la constante R y la temperatura, podremos despejar fácilmente la densidad, obteniendo que la densidad es igual a 110 kilopascales sobre 286.9 joules sobre kilogramo Kelvin por 288.15 Kelvin, obteniendo como resultado que la densidad es de 1.33 kilogramos sobre metro cúbico. Ya teniendo el valor de la densidad, procedemos con la ecuación de Bernoulli, para la cual tendremos en cuenta que nuestro punto de referencia es en el punto 2. A partir de esto podremos decir que la presión hidrostática en 2 es igual a 0 y la presión en 3 también es igual a 0 debido a que es igual a la atmosférica. Y pasamos a simplificar el un medio que se encuentra a los dos lados de la igualdad. Como ya tenemos los valores de la densidad, la velocidad en 3, la gravedad claramente, la altura h que es de 0.9 metros y la presión en 2 que es de 8.03242 kilopascales. Despejamos la velocidad en 2 y esta es igual a la raíz de la densidad por la velocidad en 3 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura h menos la presión en 2. Operando y simplificando nuestras unidades, finalmente obtenemos que la velocidad en 2 es de 63.62 metros sobre segundo. Por último tenemos el siguiente enunciado. Dos lagos están conectados por dos tuberías naturales como se observa en la figura. Para poder analizar el flujo másico del sistema, se sabe que el diámetro de esta tubería en el punto 2 es de 4 metros y cuenta con una velocidad X. Adicional, la siguiente tubería en el punto 3 cuenta con un diámetro de 7,7 metros. Calcular las presiones en los puntos 2 y 3 y se sabe que en el punto 1 y 4 está el sistema a presión atmosférica. Luego, hallar el flujo másico si la velocidad en el punto 3 es de 9,9 metros sobre segundos, aunque el área del punto 4 es irregular, se ha tomado como una gran tubería de diámetro de HT menos HL para un total de 32 metros. Recuerde que la velocidad en el punto 1 y 4 es 0. Primero se hallará la presión en el punto 3. Para esto aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 3 y 4, teniendo así que la presión 3 más 1 medio de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado más densidad por gravedad por el diferencial de altura 3 es igual a la presión 4 más 1 medio de la densidad por la velocidad 4 al cuadrado más densidad por gravedad por el diferencial de altura 4. De esto cancelamos la presión 4, ya que el enunciado nos afirma que esta es atmosférica, la presión dinámica en el punto 4, ya que la velocidad es 0, y como se toma el punto 3 como referencia, su diferencial de altura es 0, por lo que su presión hidrostática se cancela, teniendo así que la presión 3 más 1 medio de densidad por la velocidad 3 al cuadrado es igual a la densidad por gravedad por el diferencial de altura en el punto 4. De esto despejamos la presión y nos queda que presión 3 es igual a la densidad por gravedad por el diferencial de altura 4 menos 1 medio de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado. Ya conocemos todos estos valores y nos queda que la presión 3 es igual a la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por el diferencial de altura, que es de 32 metros,
Todo eso menos un medio de la densidad, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad en el punto 3, que es de 9,9 metros sobre segundo, y esto al cuadrado. Lo que nos queda que la presión 3 es igual a 264.915 pascales. Realizaremos el mismo proceso para hallar la presión en el punto 2, pero primero se hallará la velocidad en el punto 2 con la ecuación de continuidad. Sabemos que la velocidad 2 por el área 2 será igual a la velocidad 3 por el área 3. Despejamos la velocidad 2 y nos queda que esta es igual a la velocidad 3 por el área 3 sobre el área 2. Sabemos que la velocidad 3 es de 9,9 metros sobre segundos. Eso se multiplica por el área 3, que es igual a pi cuartos, por el diámetro, que es de 7,7 metros, esto al cuadrado. Y todo esto se dividirá por el área 2, que es de pi cuartos, por el diámetro, que es de 4 metros, y esto al cuadrado. Lo que nos queda que la velocidad 2 es de 36,68 metros sobre segundo. Ahora sí que en la ecuación de Bernoulli hallaremos la presión 2 y la realizaremos entre el punto 2 y 3. Teniendo que la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad de 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por el diferencial de altura en 2 es igual a la presión en el punto 3 más un medio de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado más densidad por gravedad por el diferencial de altura 3. Se cancelará la presión hidrostática en el punto 3 ya que el diferencial de altura en este es 0. Por lo que nos queda que, de una vez despejando, la presión en el punto 2 es igual a menos un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, menos densidad por gravedad por el diferencial de altura en 2, más la presión 3, más un medio de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado. Todos estos datos los conocemos, así que procedemos a reemplazar los valores para poder hallar la presión 2. Así que la presión 2 es igual a menos un medio de la densidad, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad 2 al cuadrado, que es de 36,68 metros sobre segundo, esto al cuadrado. A eso se le restará la densidad, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por el diferencial de altura 2, que es de 27 metros. Para sumarle la presión 3 allá anteriormente, que es de 264.915 pascales, más un medio de la densidad, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad, que es de 9,9 metros sobre segundo, y esto al cuadrado. Por lo que nos queda que la presión 2 es igual a menos 723,6 pascales. La presión en el punto 2, al ser negativa, quiere decir que está por debajo de la presión atmosférica. Para finalizar, el enunciado nos pide hallar el caudal y sabemos que podemos tomar cualquier punto, ya sea el punto 2 o el punto 3, ya que conocemos sus velocidades, y caudal es igual a la velocidad, en este caso punto 2 por el área 2, lo que nos queda que el caudal es igual a 36,68 metros sobre segundo por el área 2, que es pi cuartos, por el diámetro al cuadrado, que es de 4 metros, y esto nos da que el caudal es de 460,93 metros cúbicos sobre segundo.